damos la palabra a Alejandro Flores. Muchas gracias, Marta Elena. Y gracias por la invitación. Realmente es un honor poder ser parte de esta mesa. Digamos, es un honor, pero también es, digamos, una cuestión que en cierto sentido le asigna a uno una responsabilidad muy grande, precisamente porque tú lo que estás trabajando, no solo en este libro, sino es, digamos, tu historia intelectual. O sea, tú eres una persona que se ha dedicado a investigar historias intelectuales, pero también eres una persona que tiene una historia intelectual muy particular, ¿verdad? Que yo espero que dentro de 60 años haya otra Marta Elena estudiando a Marta Elena sobre su propia historia intelectual, porque creo que es una de las historias intelectuales más interesantes que uno puede conocer, digamos, pues, tal vez de los últimos 40 años, ¿verdad? En el sentido precisamente que lo que Marta Elena nos ha traído con su historia intelectual es un cuestionamiento que es bien importante, ¿verdad? Porque, digamos, esa posicionalidad, ese origen de clase que tú traes es algo que, digamos, perfectamente te pudo haber permitido a ti toda tu vida, digamos, decir, pues yo no me entero de absolutamente de nada de lo que está pasando en este país, voy a gozar completamente de mi privilegio de raza, voy a gozar de mi privilegio de clase y que me importa, ¿no? O sea, que las cosas sigan por siempre como han seguido, pero bueno, sos una excepción en ese sentido y es donde uno dice, bueno, las excepciones a veces o casi siempre son mucho mejores que la norma, ¿verdad? No siempre, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, primero era como que quería hacer ese reconocimiento y ese agradecimiento también, ¿verdad? De decir, bueno, que esas cosas pasen. Luego quería continuar, la verdad es que tenemos tiempo para conversar después, entonces son un par de ideas quiero dar, pero primero que nada quería continuar también saludando a los compañeros de las autoridades indígenas de Nevaj que están aquí presentes, a Pap Mec de León y a Cepo Herrera, que están por ahí atrás, precisamente porque el libro está dedicado a las mujeres de Chile víctimas del genocidio. Entonces, pues pensaría en un principio que es una excelente oportunidad como para saber que pues hay gente pensando en todo ese horror y llevar pues, ese mensaje para allá, ¿verdad? Luego, en ese sentido, solo les quería leer a Pap Mec y a Cepo un pequeño texto que es el primer párrafo de la dedicatoria, ¿okay? Salgo de Guatemala después de una breve visita para declarar en el juicio por genocidio contra Fray Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Salgo con el corazón encogido, con una mezcla de sentimientos encontrados. Por una parte, de dolor profundo por las crueldades y atrocidades a las que fueron sometidos por el ejército, sobre todo mujeres, ancianos y niños indefensos, relatadas por los testigos, y por otra, con la sensación de alivio por el deber cumplido, por haber podido contribuir con mi testimonio, con un granito de arena, a fundamentar las causas profundas por las que se produjo el genocidio y su relación directa con el racismo histórico estructural de nuestro país. La dedicatoria es bastante más larga, pero ahora vamos a tal vez solo un par de palabras digamos, de los contenidos del libro. Bueno, es un libro que a mí me parece muy interesante. Digamos, todos los antropólogos, toda la gente que hemos estado metidos en ciencias sociales, creo que tenemos bastante tiempo de leer a Marta Elena. Y digamos, este es a mí un libro que me parece de mucha riqueza porque está trayendo una serie de conversaciones que ella viene teniendo y planteando en varios momentos de su historia intelectual, pero que las actualiza. Y entonces, digamos, es un libro que nos permite ver, si nosotros conocemos ese trayecto de producción y análisis, o sea, nos permite ver cómo Marta Elena es una académica comprometida no solo, digamos, con
con un momento determinado de la historia, en donde hizo una cuestión determinada que le valió mucho reconocimiento, sino que es una persona que no renuncia a decir, bueno, o sea, la historia está cambiando, el tiempo pasa y las cosas se modifican, y en ese sentido muchas de las teorías, de las hipótesis que se plantean, en un momento dado también tienen que irse modificando y se tiene que ir corrigiendo el rumbo y ajustando la dirección. Entonces, en ese sentido yo pienso que este trabajo que trae Marta Elena ahorita acá y que pues RG Editores, Raúl termina de editar, tiene precisamente esa riqueza porque nos permite digamos ver un momento de maduración de muchos años, ¿sí? De décadas, de estar pensando este tema en particular, digamos. Entonces hacía mención al inicio de que es la historia, o sea, uno puede ver reflejado en este libro la historia intelectual de Marta Elena en un momento maduro, ¿no? O sea, muchas de las ideas que ella planteó antes de alguna medida vuelven a aparecer aquí, pero aparecen en un sentido muchas veces autocrítico y en otras veces, digamos, con una evolución, o sea, que es muy rica, y entonces es digamos, de mucha admiración, ¿verdad? A veces nosotros no queremos modificar de nuestra hipótesis original, nuestra idea original, y yo creo que Marta Elena es una persona lo suficientemente abierta de mente como para decir, no, pues esta fue una idea con la que empecé y esto sigue caminando, ¿verdad? Y entonces es algo que se va viendo, digamos, conforme uno avanza en el libro. Digamos, el libro no tiene necesariamente, digamos, una estructura de articulación unitaria, porque lo que tenemos aquí es un trabajo compilatorio de varios artículos que Marta Elena trajo acá. Digamos, los más impactantes, diría yo, en términos testimoniales y en términos de conversación con la realidad sociopolítica contemporánea, se refieren específicamente a los casos, al caso de genocidio, por un lado, pero también es una de las cuestiones que a mí más me impactó, es toda esta parte en donde Marta Elena empieza a analizar las reacciones que el caso de genocidio y que, digamos, la enunciación, o cuando se empieza a escuchar, digamos, en ciertos sectores sociales, la enunciación de intelectuales indígenas, intelectuales mayas, o sea, las reacciones que generan eso. Y que uno mira, digamos, un nivel de virulencia en el tipo de racismo que existe acá en Guatemala, que realmente es espantoso. O sea, uno no se puede imaginar, no sé, yo viví varios años en Alemania, no me imaginaría nunca en Alemania que se hagan el tipo de comentarios que tú traes acá y que nos presentas, ¿verdad? O sea, nosotros los vimos en la época del primer juicio de genocidio, lo vimos en el momento de las viudas de Sembozarco, pero digamos, ver el análisis que desarrolla Marta Elena ahí es una cuestión que es impactante y que es sumamente preocupante, es pavoroso, ¿sí? Porque estamos en un país en donde hay gente que continúa pensando en cuestiones como la limpieza étnica y la purificación racial, ¿okay? Entonces es una cuestión que tenemos que tener muy clara. Es una realidad que está ahí presente. El racismo es una cuestión increíblemente profunda, de la cual no nos hemos logrado librar. Entonces, como tenemos que conversar más todavía, si quieren, solo dejamos ahí ese pequeño comentario y después platicamos. Muchas gracias.